Bienvenidos al canal de Casa Ganella. Mi nombre es Belén Sánchez y me puedes encontrar principalmente en Instagram como @casaganella.yoga y en Telegram como comunidad Casa Ganella. En este canal vas a encontrar información sobre registros akáshicos, constelaciones familiares, ancestros, geometría sagrada, meditaciones guiadas, meditaciones con sonido, geometría sagrada y reflexiones. La idea es que tengas herramientas a disposición para que puedas sanarte y conectarte con vos misma, con vos mismo y sanes de adentro hacia afuera. Herramientas que me ayudan y me ayudaron a mí en lo personal. Para que me conozcas un poco, hace 6 años estudié el instructorado de yoga y sentí que se abrió un mundo nuevo. Sentí que se abrió un mundo al esoterismo y al holístico que no conocía antes y sentía que eran muchas cosas, había muchas herramientas a disposición y no sabía muy bien qué era cada cosa y cómo empezar en mi camino de la espiritualidad. Espiritualidad que antes había estado bastante apagada o no le había prestado atención. Yo creo que la espiritualidad siempre estuvo, solo que antes mi prejuicio o no conocer o no saber qué era eso que me pasaba hacía que lo deje hacia un costado y le preste atención más a otras cosas. Una vez que terminé el instructor de yoga para adultos, me interesó el yoga para niños y para familias y después empecé a dar clases de yoga en diferentes lugares que iba encontrando junto con una amiga que daba clases con ella. Después con ella también tuvimos un emprendimiento yogicos, que se llama Yogicos, en donde vendíamos cartas para niños de yoga para que puedan jugar en familia y fue una experiencia que a mí en lo personal me sirvió un montón para crecer y para ver y probar que podía dar clases de yoga, que podía estar haciendo algo diferente. Yo estudié ingeniería en sistemas y trabajaba en una consultora de sistemas en donde era todo muy estructurado y donde tenía que entregar cosas a tiempo y donde no había mucha posibilidad de creatividad o de crear algo nuevo. Y esa sensación y esas ganas que yo tenía de poder empezar a crear algo nuevo hizo que le empiece a prestar más atención a eso que me pasaba cuando yo daba clases de yoga. Después decidí empezar a dar clases a domicilio. Entonces, cerca de mi casa iba y daba clases a domicilio a diferentes personas. Luego tuve la posibilidad de tener un espacio, que es mi espacio de Casa Ganella, y empecé acá a dar clases de yoga para adultos, clases de yoga para familias, y a partir de ahí empezó a crecer algo que yo en ese momento no sabía cómo iba a seguir, y hoy tengo mi emprendimiento en el que además de dar clases de yoga, meditaciones, también doy registros akáshicos, doy las formaciones, doy sesiones, estoy estudiando constelaciones familiares y siento que este lugar es el lugar en donde yo puedo integrar y conectar todas las herramientas y cosas que fui aprendiendo a lo largo de todos estos años. Mi primer encuentro con los registros akáshicos fue cuando una amiga me contó que había ido a registros akáshicos y me había dicho que uno podía conocer sus vidas pasadas. Entonces me pareció interesante y fui y me llamó la atención, me pareció como una técnica súper rara o súper distinta a las que yo no conocía y pasó mucho tiempo hasta que quise volver a conectarme con los registros akáshicos y decidí estudiar y estudié, hice bastantes formaciones y demás hasta que un día dije me voy a animar a dar una lectura hacia alguien y cuando di mi primera sesión fue un flash porque me encantó la experiencia, me encantó poder ser canal y tener esta conexión con el consultante y con los guías de las personas. Empecé a entender que este proceso de sanación es sanación para el consultante y para mí también. Y empecé a practicar, a abrir ese canal, esa canalización con los registros, con los guías, y la verdad que me encantó, hasta que un día
decidí y me animé a dar la iniciación al registros acálicos, que para mí también era un paso muy nuevo y muy desafiante y salirme de la zona de confort. Y ahí empecé, sin querer, queriendo, a ir armándome como diferentes experiencias, y me fui animando y me fui saliendo de esa zona de confort, me fui desafiando a mí misma, me fui conectando con lo que mi alma quería y que yo me costaba bastante entenderlo. Tengo una mente muy lineal, no soy muy impulsiva en estos tipos de cosas, como pienso muchas las cosas antes de tomar una decisión, entonces me cuesta bastante fluir y es parte de mi aprendizaje en este tiempo, hasta que un día decidí que me quería lanzar y que quería empezar a hacer lo que yo realmente quería y lo que sentía que hacía. Así que bueno, quiero armar este canal, y este es el primer video, porque quiero empezar a contarte cómo fue mi vida dentro del mundo de la espiritualidad. Porque no sé si te pasa a vos, pero hay algo que me está pasando desde que empecé en este mundo espiritual, en el que es medio que es un camino que estás solo, ¿no? Y eso me motivó a poder armar este canal y me motivó a poder armar la cuenta de Instagram para poder empezar a armar una tribu, ¿no? Para poder sumarnos todos juntos en este proceso de la espiritualidad, y entendiendo que cada uno es espiritual y que cada uno va a tener un proceso diferente, y está bien que sea así, está bien que lo que me pasa a mí no sea lo que te pasa a vos y al revés, pero bajo esa premisa de querer empezar a hablar de la espiritualidad que no se habla tanto, y que muchas veces uno quiere empezar el camino de la espiritualidad pero no sabe por dónde, no sabe qué tiene que hacer, que la verdad es que tampoco hay una receta, ¿no? Cada uno va armando su camino, pero quiero hablar de estas cosas, quiero salir y hablar de las incomodidades también, ¿no? De qué nos pasa cuando estamos trabajando en nuestro interior, cuando hacemos un trabajo interno para entender por qué pensamos lo que pensamos, por qué tomamos las acciones que tomamos, por qué nos vinculamos con la gente con la que nos vinculamos, y cómo podemos hacer para poder empezar a trabajar en nosotros mismos, a identificar esas cosas y poder sanar, y cómo las herramientas complementan ese trabajo, ¿no? A mí yo siempre lo suelo decir en sesiones, que todas las terapias son complementarias, ¿no? Ninguna de estas terapias reemplazan bajo ninguna circunstancia la medicina. Y me parece importante poder complementar, ¿no? Y también complementar, que algo muy importante y no se habla mucho, creo que se habla bastante, pero no se habla lo suficiente, al menos a mi punto de vista, que no se habla de la terapia mental, ¿no? De la importancia de trabajar en nuestra mente, porque nosotros vamos a un médico para sacarnos sangre, pero también necesitamos trabajar en nuestra mente, también necesitamos hacer una terapia para poder empezar a decodificar y como a empezar a vernos, ¿no? A vernos desde otro lado, salirnos de nosotros y empezar a escucharnos y ver qué es lo que hacemos. Así que bueno, la idea es que en este canal hablemos de todo eso. Vas a recibir un video todas las semanas de diferentes temáticas para que podamos empezar a conocer de qué va todo este mundo espiritual y cómo puedes ir armando tu camino. Así que bueno, te invito a seguirme, a activar la campanita para que recibas todas las novedades, y nos vemos en el próximo video. Chao.